José, entonces presente. Farfán Cárdenas Incrit. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Ferrer Llerena Catherine. Catherine. Gil Palomino Carla Mireya. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Gómez Alvarado María Fernanda. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Gutiérrez Hurtado Rosa Élida. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches, Roselida. Guzmán Delgado Harold. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Huachaca Vargas Narayana del Pilar. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Guamán Pelaiza Evelyn. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Guamán Zúñiga Heidi. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Guamán Ramos Luis Enrique. Guamaní Ramos Luis Enrique. No está, ¿no? ¿Quién dijo presente por acá? Arias Oblitas. Arias Oblitas. Ya te puse presente, Arias Oblitas. No. Ya. Guayotuma Quispehuanca Jordan. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Jamanca Riveros Enma. Jaramillo Castro. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Luna Uscamaita Zaida. Presente, doctora. Ok. Mamani Fernández Marvin. Después Macías Monroy. Dadley. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Mendieta Curio. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches, Mendieta Acurio. Mendoza Núñez. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Mesa Delgado Joaquín. Monterroso Díaz Alexandra. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Mormontoy Guzmán Ayrton. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Olarte Paucar Daniel. Presente, doctora. Muy bien. Orozco Olarte Rodrigo. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Paliza Sequeiros Hans. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Peláez Oquendo Rodrigo. Doctora, buenas noches, presente. Buenas noches. Peñalosa Cárdenas Juan Joseph. Peñalosa, presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Pinelo Tomaicón Anet. Puma Álvarez Mari. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Quiroz Cutipa Rubén. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Quispe Fernández Yesenia. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Quispe Palomino Stephanie Banca. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Quispe Paso Flor. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Salas Villena Ingrid. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Salazar Rivera Ashley. Presente, doctora. Ok. Solís La Villa Lisette. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Tagle Delgado Nicole. Presente, doctora. Ahí ya. Nicole. Trujillo Mayorga Juan Diego. Juan Diego Trujillo. Tuco Moreno. Presente, doctora Tuco. Está bien. Vargas León Yuri. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Vázquez Corimán Yandru. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Sea Salas. Pablo Antonio Sea. A ver quiénes me han escrito por acá.
Doctora Mesa, presente, por favor. He tenido problemas para conectarme. Mesa Delgado, ¿no? Mesa Delgado. Gracias, doctora. Ok. Después, Jamanca, creo que Jamanca ya después se presente. A ver. Jamanca Riveros. No te puse presente. Jamanca, después Ferrer. Catherine. Ferrer. Arias Oblitas, eso ya puse Arias Oblitas, sí. Ya están todos. Ok, chicos, entonces un ratito, por favor. Ya, ahora sí, chicos, hoy ya vamos a ver el tema de coagulopatías, pero previamente esto vamos a escuchar la exposición de su compañero Hans. Hans. Disculpa, no te entendí. ¿Está? ¿Cómo se apellida? Hans Paliza. ¿Está Hans? Está. A ver, lo llamé. ¿Está o no está? No está conectado, doctora. Pero me voy a comunicar con él. A ver. Pero cuando llamé la lista estaba. Sí, pero ahora no está conectado. A ver, por favor, comunícate y pregúntale si va a exponer o no. Ya. Porque él iba a exponer la parte de hemostasia. Acaba de conectarse, doctora. Ya. Hans. Doctora, le acaba de botar el sistema nuevamente el compañero Hans. A ver, ¿quiénes me están escribiendo mientras Hans se comunica? Porque habíamos quedado que él debía exponer primero hemostasia y después yo hacer la clase de coagulopatías. Pablo Antonio. A ver. Doctora, Sí, disculpe, le habla Trujillo. Disculpe, estoy presente. Me tardé un poco. Trujillo. Mayorga, Juan Diego, ¿no? Juan Diego. Okay. Muchas gracias, doctora, sí. No hay problema. Doctorita, disculpe, me tocó el sistema, doctora. Hans. ¿Puedo empezar mi exposición, doctora? Sí, por favor, te estamos esperando. Presenta Doctorita, tus diapositivas. está bien, doctora. ¿Se visualiza mi pantalla, doctora? Sí, se ve tu pantalla. Ya, doctorita. Comienza, Hans. Ya. Doctora, buenas tardes, compañeros todos. En esta ocasión voy a exponer el tema de hemostasia primaria y secundaria. Espero que sea de vuestro agrado. Bien, como parte introductoria vamos a señalar básicamente que la hemostasia puede ser definida como un conjunto de procesos biológicos cuya finalidad va a ser mantener la fluidez sanguínea y la integridad del sistema vascular, en este caso, con la finalidad de evitar y detener la pérdida de sangre tras una lesión
Vamos a ver que tras cumplir su objetivo, también se debe asegurar un tapón homostático en este caso, que este vaya a ser eliminado, básicamente con el fin de de no perder o restablecer el flujo sanguíneo. Vamos a ver que va a haber un balance adecuado, en este caso del sistema, que va a limitar básicamente tanto el sangrado como la formación de los trombos patológicos. Y vamos a ver que la primera barrera para detener esta hemorragia va a depender básicamente de este tapón o trombo plaquetario, que, bueno, dentro de estas van a intervenir las plaquetas y el endotelio vascular, básicamente. Paralelamente vamos a ver que las proteínas del plasma van a iniciar la activación de la coagulación, esto con el fin de generar fibrina y generar una formación de un trombo estable en este caso. Por otro lado, vamos a ver que se va a coordinar y se va a activar mecanismos de anticoagulantes en este caso, que básicamente van a prevenir la oclusión del árbol vascular con el fin de propagar el coágulo y finalmente activar el sistema de la fibrinólisis que se va a encargar en disolver el coágulo una vez que la lesión haya sido reparada. En cuanto a las hemorragias o sangrados excesivos, vamos a ver que pueden deberse a enfermedades, como sabemos, a enfermedades congénitas o adquiridas, y en el caso vascular, o también puede ser de las plaquetas o de los factores procoagulantes, vamos a ver que los anticoagulantes fisiológicos, en este caso, van a estar disminuidos o se va a alterar la fibrinólisis. Esto puede desarrollar un trombo patológico en algunos casos. Bueno, como parte final de la introducción, vamos a señalar que la hemostasia va a tener dos componentes principales, que va a ser la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria, como podemos ver. Y básicamente la primaria va a depender, en este caso, de las plaquetas y de los vasos, mientras que la secundaria va a depender solo de las proteínas de la coagulación, básicamente. Bien. Dentro de la hemostasia primaria vamos a manifestar que vamos a tener principales actores que vamos a tener dentro de esta hemostasia primaria. Podemos señalar que va a ser el resultado de complejas interacciones entre las proteínas adhesivas de la pared vascular, básicamente, y de las plaquetas, que van a tener como resultado la generación de un trombo blanco. Tiene que ser rico en cuanto a plaquetas. Bueno, vamos a mencionar también los vasos y el endotelio, que fisiológicamente vamos a ver que las paredes de los vasos se van a encontrar en contacto con la sangre, esto a través de la monocapa continua de las células endoteliales, que va a tener propiedades antitrombóticas, en este caso, para mantener el flujo sanguíneo. Vamos a ver que la superficie luminal del endotelio va a sintetizar, acumular y secretar inhibidores, en este caso de la activación plaquetaria. Vamos a ver inhibidores de la coagulación y también activadores de la fibrinólisis. Como otro punto, vamos a ver que cuando el endotelio sufre agresiones externas, vamos a ver que las propiedades antitrombóticas de esta se van a transformar en protrombóticas. Se va a generar un cambio funcional y se va a caracterizar básicamente por la secreción de los factores activadores de las plaquetas. Va a haber una exposición a los fosfolípidos amónicos, esto en la superficie externa de la membrana, y con el fin, esta va a servir como superficie para su extensión en los procesos de coagulación o liberación de los inhibidores de la fibrinólisis. Vamos a ver también que tras una lesión, la superficie endotelial de esta va a estar expuesta y va a contener componentes altamente trombóticos, como el colágeno o el factor de von Willebrand, y otras moléculas también que van a estar asociadas a la adhesión plaquetaria. Vamos a ver que como primera respuesta al daño de los vasos, vamos a tener a la vasoconstricción, ¿no? De la luz de las arteriolas,
Y bueno, para minimizar esta pérdida de sangre por el lugar de la lesión, vamos a ver que la vasoconstricción es debido a la secreción, básicamente, de la serotonina y del tromboxano A2. Y esto va a ser por parte de las plaquetas y del endotelio, y básicamente van a interaccionar estos con el receptor de la superficie de las células de la pared vascular. Como siguiente punto, vamos a hablar de las plaquetas. Como sabemos, las plaquetas o trombocitos van a ser pequeñas células discoides entre 0.5 a 3 micrómetros. Van a ser células anucleadas que van a ser procedentes de la fragmentación del citoplasma, en este caso de los megacariocitos, y estos no van a sufrir una división celular completa. Estos básicamente van a experimentar un proceso denominado endomitosis, y bueno, va a generar la creación de una célula con un núcleo multilobulado. Vamos a ver también que cada megacardiocito va a producir unas 2.000 plaquetas tras su proceso de maduración medular, que este proceso dura entre 4 a 5 días. Vamos a ver que en situaciones basales la trombopoiesis va a compensar la destrucción plaquetaria normal, que va a tener lugar a los macrófagos, en este caso del hígado y del vaso, y vamos a ver que va a tener una vida media de las plaquetas. Su vida media va a ser unos 10 días, y en un adulto medio debe sintetizarse aproximadamente en 10 a la 11 plaquetas por día. Esto en un nivel de producción que puede aumentar entre 10 a 20 veces en condiciones normales. Vamos a ver también que la megacariopoiesis y la trombopoiesis están básicamente reguladas por la trombopoietina, que va a ser una glicoproteína que va a estar producida primariamente en el hígado y en los riñones. Esto es importante. Y bueno, y también vamos a señalar que los niveles circulantes de la trombopoietina van a estar inversamente relacionados con la masa plaquetaria. Esto porque las plaquetas van a contener un receptor que se va a ligar a la trombopoietina con gran habilidad, y se va a retirar a esta proteína de la circulación. Vamos a ver también que los niveles elevados de las plaquetas se van a unir a la trombopoietina circulante, y estos van a inhibir así la síntesis de nuevas plaquetas, y van a impedir la acción de la trombopoietina sobre la célula diana, en este caso los megacardiocitos. Y una vez liberada desde la médula ósea, las plaquetas van a pasar a la sangre en sus niveles normales. Vamos a ver que en la capa externa se van a distinguir varios tipos de glicoproteínas que sirven como receptores de los factores de coagulación, entre los que destacan, vamos a ver los receptores para el factor von Willebrand. Vamos a ver el receptor para el colágeno, el receptor para el fibrinógeno, que más adelante les voy a señalar. Bien, dentro de la fisiología de la hemostasia primaria, dentro de la hemostasia primaria vamos a ver que hay tres etapas, ¿no? Que es la iniciación, la extensión y la perpetuación. Básicamente, dentro de la iniciación vamos a ver, también es conocida como la adhesión plaquetaria. Vamos a ver acá que las plaquetas no se van a adherir a las células vasculares, endoteliales en este caso, pero sí a las áreas del endotelio dañado, en las que van a existir una exposición del tejido conectivo subendotelial, y vamos a ver que las principales proteínas adhesivas van a estar involucradas, en este caso, en la hemostasia primaria. Son el factor de von Willebrand, el colágeno, el colágeno subendotelial y el fibrinógeno. Vamos a ver también que las plaquetas van a poder adherirse a otros sustratos como la fibrina y el material aterosclerótico. Básicamente, dentro de esto, el mecanismo de adhesión va a ser alto, y va a haber va a depender todo esto del flujo sanguíneo. En condiciones, cuando el flujo sanguíneo es alto,
va a haber una adhesión plaquetaria que va a estar medida también por el factor de von Willebrand de alto peso molecular, que esta va a estar unido por una parte al colágeno subendotelial y por otro lado a su receptor plaquetario y al receptor de von Willebrand. Vamos a ver que en condiciones de alto flujo también va a participar la adhesión plaquetaria, el receptor plaquetario, en este caso del receptor para el fibrinógeno, en vasos de mayor tamaño o de menor velocidad de flujo sanguíneo, en este caso las venas, la adhesión plaquetaria va a estar medida por la interacción directa del receptor plaquetario, del receptor de colágeno, y bueno, la adhesión plaquetaria va a determinar una serie de modificaciones morfológicas que básicamente va a facilitar la secreción y la agregación, plaquetaria en este caso. Esta puede ser reversible y vamos a ver que las plaquetas discoides se convierten en esféricas en este caso y van a aparecer pseudópodos que se van a centralizar básicamente los gránulos y que se van a poner en contacto con las invaginaciones de la membrana. Esto va a ocasionar que la secreción de las sustancias que se amplifican van a generar procesos de activación plaquetaria, ¿no? Bien. Como siguiente, vamos a ver la extensión, que básicamente también se denomina la activación plaquetaria. Dentro de esta, la activación plaquetaria es un complejo proceso que básicamente se inicia en la superficie de la célula, que se realiza a expensas de la intervención de un agonista, en este caso, con su receptor plaquetario, y a su vez, paralelamente, el proceso de adhesión al sistema de coagulación, ¿no? Va a haber se va a activar, en este caso, por el daño endotelial y va a generar pequeñas cantidades de trombina. Esta y el colágeno, junto con la elevada concentración de ADP, se va a ver que se va a provocar una degranulación de las plaquetas y del tapón homeostático, homeostático primario en este caso, y una vez activada esta, la plaqueta se secreta y el contenido de los gránulos alfa y de los densos en este caso. Vamos a ver que la secreción de las sustancias activas por parte de las plaquetas, en este caso del ADP y del factor von Willebrand, el fibrinógeno y la tromboponina, se van a multiplicar y se va a generar una adhesión y va a haber una agregación plaquetaria en este caso, que básicamente va a favorecer a la coagulación plasmática. Va a estar contribuido por el factor 5 y el fibrinógeno, que básicamente van a incrementar el tono vascular y la vasoconstricción. Bueno, contribuida por la serotonina en este caso. Vamos a ver que dentro de la extensión vamos a ver los procesos, procesos importantes como la adhesión, la activación, la agregación plaquetaria, como les señalé, que básicamente va a generar que el flujo de la sangre se retire de las plaquetas adheridas y se diluya en concentraciones de ADP. Vamos a ver también que la actuación de las enzimas plasmáticas se van a degradar en el ADP y adenosina y se va a reducir así la agregación plaquetaria en este caso. Vamos a ver también que se va a generar la producción de las células endoteliales como la prostaciclina, esto en el caso de la perpetuación, a partir del ácido araquidónico, que van a actuar como un potente inhibidor plaquetario. Bueno, como les señalé, la perpetuación o la agregación plaquetaria también denominada y la actividad procoagulante. Acá vamos a ver que se va a generar un complejo glicoproteínico, básicamente mediado por el receptor de fibrinógeno
que es el receptor más abundante en la superficie plaquetaria. Se dice que hay unas 80.000 moléculas por plaquetas, y vamos a ver que el receptor para el fibrinógeno no se une al fibrinógeno en sí, en las plaquetas no estimuladas. Vamos a ver que, sin embargo, tras la activación plaquetaria, el receptor para el fibrinógeno va a sufrir un cambio va a sufrir un cambio que lo va a convertir en un receptor de gran afinidad para el fibrinógeno también. Bueno, de esta forma se van a generar puentes entre las plaquetas continuas y van a dar lugar finalmente a la agregación plaquetaria. Vamos a ver que al mismo tiempo los fosfolípidos de la membrana o de la plaqueta van a sufrir translocaciones y se van a exponer a la fosfatidilcerina, que esta va a estar cargada negativamente en el caso de la superficie externa de la membrana plaquetaria, y vamos a ver que esta va a tener una superficie catalítica que va a actuar como un elemento clave, en este caso para la activación de los factores de coagulación, y va a reflejar una interrelación que va a existir entre la activación plaquetaria y la cascada de coagulación. Bien. Vamos a continuar con la hemostasia secundaria, o también denominada coagulación, y señalando que va a ser el conjunto de reacciones bioquímicas que básicamente van a conducir a la transformación del fibrinógeno y en fibrina, lo que va a dar una estabilidad al trombo frente a una lesión de un vaso. Este proceso de coagulación van a intervenir una serie de complejos enzimáticos en este caso. Además de esta, también va a interferir el sustrato y va a ser necesaria la presencia de cofactores proteínicos, fosfolipídicos y de calcio. Va a haber una interacción entre estos y se va a acelerar la velocidad de la reacción, solo con el fin de aumentar la eficacia de esta. Vamos a ver que las reacciones procoagulantes van a conducir a la formación de fibrina, que deben de estar en perfecto equilibrio estas, y vamos a ver que se va a generar una reacción limitada de anticoagulantes que básicamente van a impedir la acción incontrolada de los factores de coagulación activados, y estos van a evitar la coagulación generalizada. A su vez también van a generar reacciones fibrinolíticas que se van a encargar básicamente de eliminar la fibrina cuando ya no sea necesaria, y estos van a restablecer el flujo sanguíneo. A su vez, vamos a ver que estos procesos van a ser dinámicos y están estrictamente regulados, y su alteración puede ocasionar algunos episodios tanto hemorrágicos como trombóticos. Dentro de los factores de coagulación, vamos a ver que todos los factores de coagulación, excepto el factor de von Willebrand, se sintetizan en el hígado y van a circular en la sangre periférica, básicamente, salvo el factor tisular, que se va a encontrar en las membranas de ciertas células. Vamos a tener factores como el 5, el 11, el 13, que también se van a encontrar en las plaquetas, o los factores 2, 7, 9, 10, a las proteínas C y S, que básicamente estas van a necesitar de vitamina K para que estén completamente funcionales, y estas vitaminas van a participar en la gamma carboxilación de los residuos del ácido glutamínico, por ejemplo. Esto va a permitir la unión de estos factores a los fosfolípidos de la superficie celular en sí. Vamos a ver también que van a haber reacciones entre los factores que se van a dar en fase líquida. En fase líquida serían muy eficientes y se van a realizar sobre superficies fosfolipídicas en este caso. Y vamos a ver también que va a haber una
van a formar complejos enzimáticos en este caso, que van a aumentar mucho la eficiencia de la reacción, y a su vez vamos a ver que los factores de coagulación se pueden agrupar en cuatro grupos, que son los siguientes, ¿no? Los simógenos, o también denominados enzimas proteolíticas, que van a ser, van a tener la mayor parte de los factores de coagulación en este caso, que son las proteínas que se van a encontrar en la sangre, que pueden ser transformados en este caso en enzimas con actividad serina, proteasa, al encontrarse con los péptidos específicos de la molécula inicial. Esto dentro de los factores 2, 7, 9, 10, 11 y 12, y la precalicreína, que estos, al activarse el factor, se le va a asignar un sufijo A. Vamos a ver que estas reacciones se van a realizar de forma encadenada, y de manera que el producto de la primera reacción se fusione con la enzima que va a activar al simógeno de la segunda, y así sucesivamente va a continuar. Bueno, cada enzima activador en este caso va a producir una secuencia de reacciones que va a generar un producto activado que va a servir para la activación de las siguientes enzimas, lo que va a generar un aumento en la velocidad y en la eficacia de la reacción. Dentro de los cofactores vamos a ver que, además de los precursores de la serina proteasas, hay otras proteínas que no van a tener actividad por sí mismas, pero van a actuar, en este caso, con los cofactores de los complejos enzimáticos, lo que va a aumentar la eficiencia de la reacción en este caso. Vamos a ver que los cofactores, vamos a tener a los cofactores 5, 8, que van a ser básicamente activadores de la trombina, y van a formar parte de los complejos tenasa en este caso, y de la protombinasa. Vamos a ver el calcio y los fosfolípidos presentes en este caso en la superficie de la membrana plaquetaria. Y bueno, y en menor medida vamos a ver sobre las células endoteliales, que estas van a intervenir también en la activación de los complejos, ¿no? A su vez vamos a ver el factor tisular y el factor de la trombomodulina, que son proteínas de membrana que básicamente estas van a actuar sobre el factor 7 y demás. Vamos a ver que el cininógeno es de alto peso molecular también, y esta va a transportar la precalicreína y el factor 9, que va a estar intervenido, esta va a intervenir en este caso por la formación de los complejos enzimáticos del factor 12. Vamos a también tener a la proteína S, que esta va a actuar de cofactor, en este caso en la proteína C, y a su vez es un inhibidor de la coagulación. Bien, vamos a hablar ahora sobre el fibrinógeno y el factor 13. Básicamente el fibrinógeno es uno de los mayores constituyentes del plasma, que está formado por 3 pares de cadenas polipeptídicas, la alfa, la beta y la gamma. Estas van a estar unidas por un puente disulfuro, y bueno, la trombina va a hidrolizar la molécula de fibrinógeno en las cadenas alfa y beta en este caso, y van a generar una liberación de monómeros de fibrina en este caso, y van a generar una lisis sobre los fibrinopéptidos A y B. Vamos a ver que de esta manera van a dar lugar a la formación espontánea de un polímero de fibrina en este caso, y bueno, inicialmente se va a ver que van a estar unidos por interacciones no covalentes que van a pasar a ser covalentes, esto por acción del factor 13A, y va a estar inducido, y esto va a inducir, ¿no?, a la formación de un coágulo de fibrina con mayor resistencia química y mecánica, en este caso de la fibrinolisis.
Vamos a ver como resultado final del proceso, en este caso una especie de malla de fibrina homostática relativamente estable, dicen. Ahora vamos a hablar sobre el factor de von Willebrand, que es importante. Este factor es de alto peso molecular, va a sintetizar las células endoteliales. Se dice que con una molécula de 220.000 Daltons, de la que va a encender un péptido y se va a quedar reducida a 200.000 Daltons. Esta unidad va a ser denominada protómero en este caso. Vamos a ver que en el interior de estas células endoteliales, los protómeros se unen por puentes disulfuro y van a formar estructuras más complejas que se denominan multímeros en este caso, que van a llegar a alcanzar unos 14 millones de Daltons, y vamos a ver que el factor de von Willebrand también es producido por los megacardiocitos, que van a quedar almacenados en el interior de los gránulos alfa y plaquetarios, y vamos a ver que estas células endoteliales van a segregar los factores de von Willebrand tanto al plasma y por efecto de la vasopresina en este caso. Vamos a ver que una hormona, va a haber la intervención de una hormona hipotalámica como a la pared vascular, donde se va a depositar inmediatamente en el subendotelio, y tras su secreción por las células endoteliales, y se va a ver que va a haber, y también se va a ver durante la circulación por el plasma. Dentro de las funciones del factor de von Willebrand, estas van a ser dobles, y vamos a ver que por una parte se va a generar una adhesión a las plaquetas o al subendotelio vascular, y esto va a llevar a una fusión que va a llevar a cabo se va a llevar a cabo exclusivamente en los multímeros de alto peso molecular, como les señalé antes. Como les dije, Hans, ya no estás proyectando tus diapositivas. sí, doctorita, es que me botó el otro. A ver, a ver. Un momentito, doctora. Doctorita, ¿se ve? Sí se ve, Hans. La doctorita. Bueno, como les señalaba, disculpen la interrupción, como les señalaba, dentro de las funciones del factor von Willebrand van a ser dobles. Estas van a estar implicadas en la adhesión de las plaquetas al subendotelio vascular, y va a generar una función que se va a llevar a cabo exclusivamente en los multímeros de alto peso molecular, como les dije, y vamos a ver que también va a ser el encargado de mantener los niveles plasmáticos, en este caso del factor 8, y el cual va a circular dentro del plasma formando un complejo, como es el complejo del factor von Willebrand. Bien, dentro de la fisiología de la coagulación,
vamos a ver que tradicionalmente en la cascada de la coagulación se consideran dos vías de activación, ¿no? Como es la intrínseca y la extrínseca. Que estos van a generar la activación del factor 10 en este caso, que como componente como componente de la protombinasa van a convertir a protombina y en trombina, ¿no? Y esto va a generar la fibrina. Vamos a ver que la vía intrínseca se inicia por la exposición de la sangre a una superficie eh, cargada, en este caso negativamente. Vamos a ver que la vía extrínseca se activa por un factor que está expuesta en el sitio de la lesión, en este caso, ¿no? Que es la tromboplastina en el tiempo de protombina. Vamos a ver que actualmente se va a reconocer la generación o la exposición a la tromboplastina en el sitio de la lesión, y vamos a ver su interacción con el factor 7 en este caso. Dentro de los mecanismos de control y finalización del proceso de coagulación, básicamente podemos señalar que las interacciones entre las plaquetas activadas y la cascada de coagulación van a ocasionar una respuesta homeostásica, en este caso rápida, que se va a localizar en el sitio de la lesión, pero podría ser potencialmente dañina en este caso, ya que va a generar va a tener una capacidad procoagulante de 1 mililitro de sangre. Va a ser que 1 mililitro de sangre va a ser suficiente para coagular todo el sistema circulatorio. Esto va a generar o ocasionar una trombosis, una inflamación vascular y una lesión tisular en este caso. Esto se puede evitar y existen mecanismos rigurosos de control en este caso, que van a incluir factores como la dilución de los procoagulantes en el flujo sanguíneo. Vamos a ver que la retirada de los factores activados, en este caso por el sistema retículo endotelial, especialmente en las del hígado, va a generar el control de los procoagulantes activados y de las plaquetas, esto por los mecanismos antitrombóticos naturales, ¿no? Vamos a ver que la fase de finalización, en este caso, del proceso de coagulación, va a incluir dos inhibidores enzimáticos circulantes, en este caso, como es la antitrombina y el inhibidor de la vía del factor tisular. Vamos a ver también, a su vez, que se va a dar un proceso dependiente de coagulación, ya que esta va a precisar de la trombina en sí. Va a haber también el sistema de la proteína C. Vamos a hablar sobre la antitrombina, que es un principal inactivador fisiológico, en este caso, de las proteasas séricas, se van a generar durante la activación del sistema de coagulación, en este caso. Va a neutralizar a su vez la mayor parte de las enzimas en la cascada de coagulación, especialmente en la trombina y en el factor 10A, aunque también en menor medida inhibe los factores 9A y 12A, también el 11, la calicreína y la plasmina. Vamos a ver que la unión de la antitrombina, de la heparina exógena o de las heparinoides endógenas en este caso, vamos a ver que se genera a través de una secuencia de pentasacáridos que va a producir un cambio conformacional en cuanto a la molécula de antitrombina. Dentro de la proteína C y la proteína S podemos decir que van a ser, la proteína C va a estar activada en asociación con la proteína S, esto sobre la superficie fosfolipídica de las células, y va a inactivar los factores 5A y 8A, y así se va a inactivar los complejos de
complejos de la protombinasa, ¿no? Bueno, vamos a ver el inhibidor de la vía del factor tisular. Vamos a ver que este inhibidor de la vía del factor tisular va a ser básicamente un inhibidor con efecto doble. Por una parte se une al complejo al complejo FT del factor 7, que va a impedir básicamente que actúen sobre los sustratos, en los factores 9 y 10, y también va a inhibir al factor 10A. Vamos a ver que la concentración plasmática de va a aumentar tras la administración intravenosa. Esto puede contribuir al efecto antitrombótico, ¿no? Va a inhibir a la administración intravenosa de la heparina en este caso. En cuanto al óxido nítrico y a la prostaciclina, vamos a ver que se forma a partir de la L-arginina, en las células endoteliales, por medio de la ON sintetasa. Y bueno, vamos a ver que este agente va a ser causante de la vasodilatación y también va a inhibir la adhesión plaquetaria. El óxido nítrico va a ser destruido rápidamente tras una unión de hemoglobina, por lo que funciona como una hormona en este caso. Bien, dentro de la eliminación del coágulo y de la fibrinolisis, podemos mencionar que inmediatamente durante la formación del coágulo se pone en marcha un mecanismo para la lisis y la restauración de las estructuras del vaso en este caso, y esta función se va a realizar gracias a una enzima de plasmina que se forma a partir del plasminógeno. Esto va a ser por acción del activador tisular del plasminógeno y en menor medida por el activador del plasminógeno urinario. Bien, el plasminógeno vendido en el coágulo básicamente se va a transformar en plasmina y se va a degradar la fibrina. Vamos a ver que la plasmina tiene una especificidad en cuanto de sustrato amplio y además de la fibrina enciende el fibrinógeno en este caso y una serie de proteínas plasmáticas y factores de coagulación. La plasmina enciende la fibrina polimerizada, esto en múltiples sitios, y va a liberar productos de degradación de la fibrina en este caso. Entre ellos vamos a tener al dímero D. Van a existir dos tipos fundamentales de activadores de plasminógeno, como es el TPA y la urosinasa. Dentro de los inhibidores de la fibrinolisis, vamos a ver la actividad profibrinolítica, en este caso del TPA, que va a estar regulada a su vez por dos inhibidores, como es el inhibidor endotelial del activador del plasminógeno y el inhibidor de la fibrinolisis, esto activado por trombina. Vamos a ver que la formación de estos dos inhibidores va a estar estimulada por la trombina en este caso, lo que va a contribuir a modular la fibrinolisis incontrolada, y por otro lado la plasmina que va a escapar del coágulo al plasma en este caso, y se va a inactivar esto mediado por el alfa-2 antiplasmina, y esto va a limitar la acción de coágulo a nivel local. Bien, eso sería todo, doctora. Muchas gracias. Ok, Hans, gracias. A ver, ahora ya hemos hecho una revisión. Hans nos ha presentado una revisión de lo que es la hemostasia primaria y secundaria. Ahora vamos a ver, yo voy a presentarles las coagulopatías más frecuentes. Vamos a hacer una revisión rápida.
Un 5. ¿Se ve, chicos? ¿Se ve? Sí, doctora. Se ve. Ok, entonces vamos a ver el tema de coagulopatías. Ya hemos visto, bueno, esto ya nos ha explicado Hans, cómo es la hemostasia. Se divide en hemostasia primaria, secundaria, y como también él nos ha explicado, hay factores que van a limitar la coagulación, ¿no? Si no, se podría producir una coagulación masiva. Entonces van a haber proteínas naturales como la C, la S, la antitrombina, que van a limitar la coagulación. Y un sistema de fibrinolisis que se encarga de, digamos, disolver el coágulo que se ha formado. Ya hemos visto todo esto. Solamente para recordar que con fines de diagnóstico de laboratorio, se divide, digamos, la cascada de coagulación en una vía extrínseca e intrínseca, pero que en realidad este es más el modelo clásico de la coagulación, porque ahora sabemos que hay un modelo, que es el nuevo modelo, el modelo celular de la coagulación, donde se ha visto que hay una interacción, como un feedback entre los factores de coagulación, las plaquetas, el endotelio, etcétera, y se va a producir simultáneamente la coagulación. Pero con fines de estudio se usa, digamos, este modelo, ¿no? Que también nos ha explicado Hans, que se divide en vía extrínseca e intrínseca y una vía común. La vía extrínseca, para recordar, evalúa los factores 2, 5, 7 y 10. Los factores 7, el factor 7 y el factor tisular son básicamente los que están en esta vía. Y los otros van a ser factores ya de la vía común, ¿no? Como el factor 10 y el factor 5 y el factor 2, que es la protrombina. En la vía intrínseca se van a evaluar los factores 8, 9, 11 y 12, ¿no? Son factores que están básicamente en la vía intrínseca de la coagulación. Todo esto es con fines de entender y hacer más didáctica la evaluación de estas pruebas de coagulación. Entonces, esto ya hemos visto, ya nos ha explicado Hans. Ahora vamos a ver en las diátesis hemorrágicas, en los sangrados que pueden ser cutáneos, mucosos o articulares o musculares, qué factores pueden estar alterados, ¿no? Hay factores que pueden ser vasculares, hay problemas de plaquetas y problemas de factores de la coagulación. Entonces, cuando hay, digamos, factores vasculares implicados, va a haber una alteración en el vaso, alteraciones en el tejido conjuntivo perivascular. Si el factor implicado son las plaquetas, puede ser que haya una alteración en el número de las plaquetas, pero no solo eso, sino también una alteración en la función de las plaquetas, ¿no? No solamente en el número, sino en la calidad de las plaquetas, y esto ya lo hemos visto cuando hemos hecho plaquetopenia, trombocitopatías y trombocitopenes. Ahora, cuando el problema es un problema de factores de coagulación, puede haber un déficit en estos factores de la coagulación o puede haber un aumento en el consumo también de los factores de coagulación, como ocurre en la coagulación intravascular diseminada. Entonces, estas alteraciones, ¿cómo se van a traducir clínicamente? Cuando los problemas son vasculares y de plaquetas, ¿cómo se va a alterar la hemostasia primaria, que ya nos ha explicado Hans? Es decir, el problema es vascular o de adhesión y agregación plaquetaria, básicamente va a haber problemas de sangrado cutáneo y mucoso. Petequias, equimosis, puede haber gingivorragia, epístasis, de repente hemorragias digestivas, hematuria, pero cuando el problema es de factores de coagulación, además de que pueden haber estas manifestaciones, va a haber sobre todo sangrado mucoso y articular, ¿no? Intraarticular. Esto pasa, por ejemplo, en las hemofilias, como vamos a ver más adelante. Ahora, los desencadenantes, cuando el problema es vascular o plaquetario,
Pueden ser espontáneos o post-trauma, ¿no? Un trauma leve, por ejemplo, y ocasiona una equimosis, por ejemplo. Pero cuando hay problemas de factores de coagulación, siempre suele haber un problema de traumatismo previo, es lo más frecuente. Ahora, ¿cómo es el inicio de este tipo de sangrados? Cuando el problema es vascular o plaquetario es de inmediato. En cambio, en las coagulopatías va a ser retardado. Ahora, el control del sangrado cuando el problema es vascular o plaquetario se puede hacer con medidas locales nomás, pero en el problema de deficiencia de factores de coagulación hay que hacer una terapia sistémica, o sea, terapia de reemplazo con factores de coagulación, por ejemplo. Entonces, ¿qué defectos pueden haber vasculares que produzcan diátesis hemorrágica? Puede ser idiopática, puede ser por uso de corticoides, y hay algo que vemos que es vemos la púrpura senil, ¿no? En los pacientes ancianos se les adelgaza la piel y comienzan a aparecerles lesiones equimóticas, sobre todo en zonas donde la piel es más delgada, por ejemplo, en las manos, en el antebrazo. Ahora, en los problemas de plaquetas, pues ya sabemos que hay el problema del PTI, ¿no? Que es un problema en el número de las plaquetas, pero también hay problemas hay enfermedades como la enfermedad de von Willebrand, en la cual va a haber una deficiencia del factor von Willebrand. El factor von Willebrand tiene como función la adhesión de las plaquetas al endotelio, y no solo eso, también la agregación de las plaquetas. Entonces, cuando hay deficiencia de este factor, se va a producir una alteración en la hemostasia primaria. Ahora, en los problemas de coagulación, de factores de coagulación, pueden dividirse en dos, en hereditarios y adquiridos. Hereditarios, sobre todo, tenemos la hemofilia A, también la B, y los adquiridos, vamos a ver las hepatopatías, el C y D, por ejemplo. Entonces, acá vamos a ver un grupo de exámenes básicos que se hacen para evaluar la hemostasia primaria. Cuando tenemos un paciente que acude para evaluación por presencia, por ejemplo, de equimosis, o petequias o hematomas, y acude para estudio de hematología, o puede ser también que acuda por hemartrosis o tienen hematomas musculares, por ejemplo, hay que solicitar exámenes para ver la causa, ¿no? ¿Cuál es el problema? Obviamente, si el paciente tiene antecedentes familiares, por ejemplo, es un varón e indica que tiene familiares con hemofilia A, pues digamos que el diagnóstico puede ser un poco más simple, pero el problema es cuando los pacientes no tienen antecedentes familiares de coagulopatías. En este caso, ¿qué hacemos? Cuando vemos un paciente con un problema de sangrado, hay que pedir un hemograma completo. Ahí vemos las plaquetas, ¿no? Hay que ver el recuento de plaquetas, porque las trombocitopenias, pues van a producir sangrados, ¿no es cierto? Pero no solo las plaquetopenias, también las trombocitosis. Cuando hemos visto el tema de trombocitosis esencial, hemos visto que los pacientes pueden tener más de 1 millón de plaquetas. 1 millón, 2, 3, hasta 5 millones o más. Y esta trombocitosis también puede cursar con sangrado, porque hay una pseudoenfermedad de von Willebrand y va a hacer que estas plaquetas no se adhieran al endotelio y los pacientes comiencen a sangrar. Contrariamente a lo que pensáramos que van a hacer trombosis, comienzan a sangrar. Entonces, básico, un hemograma. Después, otro examen que hacemos es el tiempo de sangría, ¿no? Acá tenemos los rangos de normalidad y esto nos va a hablar, este examen nos va a evaluar la hemostasia primaria, o sea, problemas de plaquetas tanto en el número como en la función de las plaquetas y un problema también de agregación o adhesión plaquetaria, como se puede ver en la enfermedad de von Willebrand. El tiempo de sangría. Ahora, otro examen que no se hace de rutina, pero lo hacen algunos laboratorios, es ver la agregación plaquetaria. Este ya es un examen más específico para diagnosticar, por ejemplo, enfermedad de von Willebrand, ¿no? Con ciertas sustancias en un agregómetro se va agregando, digamos, sustancias como el colágeno, la ristocetina, y se va a inducir a que las plaquetas se agreguen entre ellas. Y si hay una alteración, pues nos van a hacer sospechar de enfermedades como el von Willebrand, por ejemplo. Ahora, los otros exámenes que son más comunes, tenemos el tiempo de tromboplastina parcial activada, que hemos visto que va a evaluar la vía intrínseca de la coagulación, ¿cierto? Entonces va a evaluar factores
O sea, deficiencia de factores, pero no solo deficiencia de estos factores, sino también pueden haber inhibidores de estos factores, o sea, anticuerpos que se formen contra estos factores. Entonces, por ejemplo, tenemos deficiencia de factor 5, 8, 9, 10, 11, 12, ¿no? Estos factores pueden ser evaluados con un examen de tiempo de tromboplastina parcial activada, pero también podemos detectar anticoagulante lúpico, ¿no? Que va a alterar también estos factores de la coagulación. Y el uso de heparina sódica, por ejemplo. El tiempo de protrombina, que se va a alterar sobre todo cuando hay deficiencia de vitamina K o hay deficiencia de inhibidores contra los factores vitamina K dependientes, que son el 2, el 5, el 7, el 10, ¿no? Estos factores se van a alterar, por ejemplo, por uso de anticoagulantes orales como la warfarina. En las hepatías crónicas, en la cirrosis hepática va a haber una deficiencia de estos factores de coagulación, también por presencia de anticoagulante lúpico o cuando hay altas concentraciones de heparina. Entonces, ¿en qué casos vamos a ver el TEP y el TTPA prolongados? En ambos casos por anticoagulante lúpico, ¿no? En el síndrome antifosfolipídico solemos solicitar anticoagulante lúpico y anticardiolipinas y vamos a ver que están prolongados. En las hepatopatías, el uso de anticoagulantes anticoagulantes orales como la warfarina, el acenocumarol y las heparinas. En la coagulación intravascular diseminada, en la hipofibrinogenemia, que nosotros solemos ver en hematología, cuando tratamos leucemias linfáticas agudas y usamos, por ejemplo, asparraginasa. El tiempo de trombina también es un examen que sirve para evaluar sobre todo cómo está el fibrinógeno, ¿no? No es un examen que se haga de rutina, lo hacen algunos laboratorios especiales, pero no, va a ser importante para evaluar cómo está el fibrinógeno. Ahora, también nosotros dosamos el fibrinógeno, el mismo fibrinógeno, y este va a ser el que va a estar disminuido en ciertas circunstancias, como el uso de algunos quimioterápicos. El dosaje de factor 8 ya son exámenes específicos para detectar algunas enfermedades como la hemofilia A, ¿no? Y los productos de degradación de la fibrina, o llamado también el examen del dímero D, que van a servir para diagnosticar, por ejemplo, coagulación intravascular diseminada o cuando hay trombosis vamos a encontrar valores incrementados de este examen. Entonces, acá vamos a ver un algoritmo en que vamos a dividir las coagulopatías en congénitas y adquiridas, ¿no? Entonces, los exámenes básicos que hacemos para evaluar la coagulación, digamos, son el tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina parcial activada. Entonces, vamos a ver, cuando hay el tiempo de protrombina está incrementado, aumentado, pero el tiempo de tromboplastina parcial activada está normal, nos va a hablar de que hay una alteración en la vía extrínseca de la coagulación. Y acá, sobre todo, tenemos que evaluar el factor 7 de la coagulación. Y pueden haber pacientes con deficiencia congénita de factor 7. No es una coagulopatía frecuente, pero sí podemos encontrar pacientes con deficiencia de estos factores. Entonces, la deficiencia de estos factores, sobre todo los pacientes cursan con sangrado cutáneo, sobre todo mucoso, ¿no? No vamos a ver tanto sangrado, digamos, como en las hemofilias intraarticular, en el caso de estos pacientes. Ahora, ¿qué pasa cuando el tiempo de tromboplastina parcial activada y el tiempo de protrombina está normal, pero el paciente tiene un problema de coagulación, tiene tendencia a hacer diátesis hemorrágica? Podríamos sospechar de que haya un problema en la estabilidad del coágulo. Nos había explicado Hans que hay un factor, el factor 13, que es un estabilizante del coágulo de fibrina que se forma. Y cuando hay una deficiencia de este factor, va a poder haber una tendencia al sangrado. Pero esto, como este factor no se evalúa en ninguna de las vías, ni extrínseca ni intrínseca, vamos a tener que sospechar cuando digamos, estos tiempos están normales. Ahora, ¿qué pasa cuando el tiempo de tromboplastina parcial activada está incrementada y el tiempo de protrombina normal? Hay que evaluar la vía intrínseca de la coagulación. Entonces, si hay hemorragia, hay que sospechar este paciente, si es varón, potencialmente hay que pensar que podría ser hemofílico, y más si tiene antecedentes familiares de hemofilia. Entonces, hay que dosar factor 8, factor 9 y factor 11, que son los que están
se evalúan con este examen, ¿no? Pero si no hay hemorragia, hay pues otros factores que no son tan importantes en la hemostasia como el factor 12 y la precalicreína. Ahora, cuando ambos están incrementados o prolongados en sus valores, hay una alteración en la vía común de la coagulación. Entonces, ¿qué podría ser? En la vía común están el factor 5, el factor 10 y la protrombina o factor 2 y el fibrinógeno. Entonces, hay que descartar una disfibrinogenemia, hay que dosar estos factores, ¿no? Cuando ambos tiempos están prolongados. Esto es cuando sospechamos de una enfermedad congénita, o sea, esto es usualmente, el diagnóstico usualmente se hace cuando son niños, cuando son pequeños. Obviamente se puede hacer también cuando son ya adultos, incluso ancianos, pero sobre todo vamos a sospechar o vamos a tener que hacer este algoritmo cuando son pequeños, niños. Ahora, ya las coagulopatías adquiridas pues se van a presentar a cualquier edad, bueno, vamos a ver si el tiempo de tromboplastina parcial activada está incrementada, pero el tiempo de protrombina está normal. Entonces, ¿qué evaluamos? La vía intrínseca de la coagulación, esta es la que está alterada. Entonces, podría tratarse de un anticoagulante lúpico. El síndrome antifosfolipídico es una enfermedad adquirida que se puede asociar a LES, artritis reumatoidea, de repente algunas enfermedades oncológicas, ¿no? Los pacientes que tienen síndrome antifosfolipídico tienen tendencia a hacer trombosis. A las mujeres suelen tener abortos frecuentes, no pueden embarazarse, por ejemplo. Entonces, esto hay que evaluar el anticoagulante lúpico, el uso de heparina, por ejemplo, la heparina sódica para prolongar el tiempo de tromboplastina parcial activada. Pero no solamente va a haber deficiencia vamos a hablar de deficiencia de factores, sino también de inhibidores. Pueden haber pacientes con enfermedades como la hemofilia adquirida. Pueden asociarse algunas neoplasias, o sea, paciente que no era hemofílico, una puede ser mujer o varón, de pronto comienza a tener inhibidores, anticuerpos contra el factor 8. A eso se le llama hemofilia adquirida. Entonces, en eso se debe sospechar cuando se encuentra un paciente con TTPA prolongado. Cuando ambos exámenes están prolongados, el TTPA y el tiempo de protrombina, entonces evaluamos la vía común, ¿no? Hay un problema. En el fibrinógeno puede ser en el factor 2, 5, 10 y en el fibrinógeno. Entonces, en este caso hay que hacer un tiempo de trombina, que es la que va a evaluar el fibrinógeno, y si está normal, o sea, todo está prolongado, el TTPA, el TP, el TT, todo prolongado, entonces que hay que pensar en problemas, por ejemplo, de coagulación intravascular diseminada, ¿no? En problemas de uso de heparina, puede ser un hepatópata también, por eso todo está prolongado, porque ustedes recuerden, y también nos recordó su compañero, que los factores de coagulación se producen en el hígado, mayoritariamente, excepto el factor de von Willebrand. También puede haber una hiperfibrinolisis, ¿no? En cambio, si el tiempo de trombina está normal, hay que pensar sobre todo en hepatopatías, en deficiencia de vitamina K y en anticoagulantes orales. Acá ya no pensaremos en que hay un problema del fibrinógeno, ¿no? O sea, ya no en hiperfibrinolisis ni en disfibrinogenemia, sino en hepatopatías, deficiencia de vitamina K, anticoagulantes orales. Cuando el TP está prolongado y el otro examen está normal, hay que pensar en hepatopatías, el uso de anticoagulantes orales como la warfarina y en disfibrinogenemia. Entonces, acá vamos a revisar rápidamente lo que son las enfermedades de coagulación más importantes o más frecuentes, como la hemofilia A, la hemofilia B y el factor von Willebrand, entre las congénitas, y en las adquiridas, la deficiencia de vitamina K y las hepatopatías. Esto es cuando hay una alteración en la síntesis de los factores de coagulación, pero cuando hay un consumo acelerado o excesivo de factores, vamos a hablar de coagulación intravascular diseminada, básicamente estas enfermedades. Entonces, la hemofilia. ¿Qué es la hemofilia? Esto es la hemofilia A. Acá le falta una letra. A. La hemofilia es una enfermedad congénita en la cual va a haber una deficiencia del factor 8. Estamos hablando de hemofilia A. El gen del factor 8 está en el brazo largo del cromosoma X, por lo tanto es una enfermedad ligada al sexo. En la hemofilia existe una ausencia o disminución de la actividad coagulante del factor 8, ¿no? El factor 8 va a estar disminuido
tanto en su cantidad como en su actividad coagulante. Entonces, esto se va a producir por mutaciones, sustitución de aminoácidos, inversiones, etcétera, en el brazo largo del cromosoma X. Es una enfermedad hereditaria ligada al sexo, ligada al cromosoma X, y los hijos varones que heredan el cromosoma X de la madre son los que hacen la enfermedad, pero las madres, las mujeres son portadoras de la enfermedad, no padecen la enfermedad. Son los varones los que van a hacer la enfermedad, la hemofilia. Obviamente hay historia familiar en los hemofílicos. Acá tenemos varias familias de hemofílicos en Cusco y ya, pues entre ellos son conocidos, ¿no? Pero también hay mutaciones espontáneas. Tenemos un niño, por ejemplo, en eSalud, que no tiene antecedentes familiares de hemofilia, pero él es hemofílico. Le hemos hecho dosaje de factor y está bajo, menos de 1%. Pueden haber mutaciones espontáneas. No todos los pacientes con hemofilia A tienen antecedentes familiares. Y la incidencia es de 1 por cada 8,000 a 15,000 varones. Entonces, van a haber grados de severidad de acuerdo al dosaje del factor 8 coagulante. Entonces, por ejemplo, si el factor 8 está por debajo de 1%, porque lo normal de la actividad del factor 8 es de 80 a 120%. Eso es lo que tienen normalmente ustedes, varones, mujeres, ¿no? Pero cuando dosamos y la actividad está por debajo de 1%, se llama hemofilia severa. Estos pacientes van a tener hemorragias espontáneas. Sobre todo en la primera infancia se les va a hacer el diagnóstico. Y ellos van a tener, pues, hemorragias, por ejemplo, musculares, van a tener hemartrosis y con todas las secuelas que implica tener este tipo de sangrados. Cuando el factor 8 está entre 1 y 5%, se llama moderada. Y estos pacientes usualmente no tienen sangrado espontáneo, van a tener después de traumatismos menores, ¿no? Y la hemofilia leve es cuando el factor está entre 6 y 40%. Entonces, estos sobre todo van a tener sangrado cuando se someten a cirugías, por ejemplo, a una exodoncia también, o tienen un traumatismo grave. No tienen sangrado espontáneo. Entonces, como ya habíamos visto en la primera parte, cuando el problema es de factores de coagulación, sobre todo va a haber sangrado intraarticular y sangrado muscular, ¿no? Hematomas en los músculos, en diversos músculos. Y, bueno, la hemosiderina de la sangre que se forma, ¿no? Cuando hay una hemartrosis va a lesionar el cartílago articular hasta que finalmente va a quedar así deformada la articulación, ¿no? Va a anquilosarse la articulación, después los pacientes no pueden caminar, están en silla de ruedas, hay que hacer muchas veces someterlos a cirugías. Por ejemplo, este paciente pues tiene completamente deformada su rodilla, ¿no? Y acá hay un hematoma. Estos hematomas también después con el tiempo se organizan y forman como pseudotumores hemofílicos que le llamamos. Como que se organizan y que agrupan la sangre y no se puede reabsorber, hay que operarlos para poder evacuar estos hematomas que los conocemos como pseudotumores. Y obviamente no están exentos de hacer hemorragias intracerebrales y muchas veces fallecer por eso, ¿no? Ahora, ¿cómo se diagnostica la hemofilia A? No solo la A, la B también, por el tiempo de tromboplastina parcial activada prolongada, que ya hemos visto que evalúa la vía intrínseca de la coagulación. El resto de exámenes básicos como el tiempo de sangría, el tiempo de protrombina, el tiempo de trombina son normales. Y obviamente al dosar el factor 8 o coagulante va a estar disminuido. Ahora, ¿cómo es el tratamiento de estos pacientes? Ustedes saben que esta enfermedad no se puede curar, es de por vida, pero lo que queremos hacer en estos pacientes es darles calidad de vida, que tengan la menor limitación física posible y puedan hacer pues una vida relativamente normal, ¿no? Entonces, en los casos leves y moderados se les hace profilaxis cuando van a ser sometidos a un procedimiento o a una cirugía, ¿no? Digamos que el tratamiento es a demanda. Si ya han tenido un accidente y vienen, pues han tenido, digamos, un hematoma, ahí se les pone factor. Cuando la hemofilia es severa, ese es el problema. Hay que hacerles profilaxis. Desde que son pequeñitos hay que ponerles factor 8 en el caso de la hemofilia A y factor 9 en el caso de la hemofilia B.
Se les pone con la idea de prevenir que hagan complicaciones como hemartrosis, hematomas musculares, hemorragias intracerebrales. Con esa idea se les pone factor 8, se les pone factor 8 de reemplazo. Y también obviamente a demanda, ¿no? Si van a ser sometidos a una cirugía, si van a ser sometidos a una exodoncia, hay que ponerles, además de lo que ya les damos para todo mensualmente a los pacientes, hay que darles más factor si es que van a ser sometidos a estos procedimientos. Usualmente con la hemofilia A severa, se les pone 3 veces por semana. Bueno, ellos se ponen, finalmente, y son niños, les ponen sus mamás. Endovenoso, lunes, miércoles y viernes de por vida se les pone factor. Esto para evitar las complicaciones, porque el sangrado articular no solamente es en rodillas, muchas veces es en la cadera, en los codos, en las manos, y tienen muchas limitaciones y no tienen muchas veces calidad de vida los pacientes. Cuando las hemorragias son leves, usamos antifibrinolíticos como el ácido tranexámico, por ejemplo, ¿no? Y como ya había mencionado, cuando las hemorragias son graves, hay que darles terapia de reemplazo con factor 8, cuando hay hemorragias graves. Así sean hemofílicos leves, moderados, hay que darles factor 8. Ahora, en la hemofilia B, bueno, es una enfermedad igual hereditaria de carácter recesivo ligado al sexo también. Es similar a la hemofilia A en cuanto a su transmisión y a sus manifestaciones clínicas, pero es menos frecuente, ¿no? 1 de cada 30.000 varones va a tener hemofilia B. Entonces, el factor que está disminuido es el factor 9, coagulante. Igual, el tiempo de tromboplastina parcial activada es el prolongado y el tratamiento es igual con terapia de reemplazo con factor 8, pero en este caso, por la vida media del factor 8, su vida media llega hasta 36 horas, se les pone factor 8 solamente 2 veces por semana y si sangran solamente cada 24 horas. En el caso de la hemofilia A, la vida media puede llegar hasta 24 horas y hay que darles interdiario, digamos, la terapia de reemplazo. Y cuando hay sangrado, cada 12 horas. Ahora, la enfermedad más frecuente de coagulación hereditaria es la enfermedad de von Willebrand. Cerca del 1% de la población tiene enfermedad de von Willebrand. Y esta se va a producir porque hay un déficit cuantitativo y o cualitativo del factor von Willebrand. El gen en el que se encuentra, digamos, la síntesis que codifica el factor von Willebrand es en el brazo corto del cromosoma 12. Y se transmite por herencia autosómica dominante. El factor von Willebrand se va a sintetizar, como nos dijo también su compañero, en el endotelio y en las plaquetas, ¿no? En los megacariocitos. Y como ya hemos visto, interviene en la adhesión plaquetaria y secundariamente va a favorecer la agregación de las plaquetas. Entonces, acá lo que vamos a ver es una alteración del tiempo de sangría. El factor von Willebrand se encuentra en forma de múltiples repeticiones multímeros de alto peso molecular, de alto, intermedio y bajo peso molecular. Es una proteína muy grande, el factor von Willebrand. Y hay que también igual analizar su capacidad antigénica y funcional, ¿no? La antigénica es, digamos, el valor, la cantidad que dosamos del factor, pero no solo eso hay que dosar en el caso de la enfermedad von Willebrand, sino también su funcionalidad. Uno de los estudios que se hace para evaluar esto es el estudio de agregación plaquetaria inducida por ristocetina, que es un antibiótico, que va a provocar la formación de puentes entre el factor von Willebrand y la glucoproteína 1B9. Entonces, si es que esta sale alterada, pues hay una gran sospecha o se hace el diagnóstico de enfermedad de von Willebrand. Hay 3 tipos de enfermedad de von Willebrand. El tipo 1, en el cual hay un defecto cuantitativo parcial del factor von Willebrand, y es el más frecuente. En el 75% de los casos se va a encontrar, ¿no? Es cuantitativo la deficiencia y es parcial. El tipo 2, el defecto es cualitativo. O sea, hay un problema en la funcionalidad del factor von Willebrand. El tipo 3 es el más grave y hay una ausencia total del factor de von Willebrand. No se detecta en el plasma ni en las plaquetas. El cuadro clínico va a ser, pues obviamente es un problema de la hemostasia primaria, entonces sobre todo va a haber sangrado mucocutáneo, ¿no? En las niñas o en las mujeres va a haber metrorragias, pero también va a haber sangrado en la piel, ¿no?
petequias, equimosis, también puede haber gingivorragia y epístasis. Pero sobre todo se va a diagnosticar porque en las niñas va a haber trastornos una vez que comienzan con la menarquia, ¿no? En los varones sobre todo va a haber sangrado cutáneo y mucocutáneo. Los síntomas van a comenzar a los 2 años aproximadamente, pero en este caso no va a haber sangrados como en la hemofilia, como en artrosis, por ejemplo. El tratamiento es obviamente aportar factor de von Willebrand. La desmopresina es una hormona que va a ayudar a la liberación del factor von Willebrand que está almacenado en el endotelio, ¿no? Pero también hay factor de von Willebrand, lo usamos igual que en la hemofilia, tenemos factor recombinante o plasmático unido al factor 8, porque el factor von Willebrand también es un estabilizador del factor 8. Si es que no están juntos, el factor 8 se degrada rápido. Entonces, también hay terapia de reemplazo, se puede usar crioprecipitado, concentrado de plaquetas o antifibrinolíticos. Ahora, las coagulopatías adquiridas, entre las adquiridas tenemos las más frecuentes, la deficiencia de vitamina K. Saben que la vitamina K está sobre todo en los vegetales, entonces, ¿en quiénes vamos a poder ver deficiencia de vitamina K? Cuando hay una dieta inadecuada, en los recién nacidos prematuros, o cuando hay alteraciones en la absorción de la vitamina K, ¿no? Pero sobre todo se ve en los recién nacidos prematuros que comienzan a tener sangrado. Es por eso que cuando pues, nace o hay un recién nacido se les pone vitamina K, ¿no? Al nacer, para evitar este tipo de sangrado. Pero también la deficiencia de vitamina K se va a deber también al uso de anticoagulantes orales como los cumarínicos, la warfarina, el acenocumarol, que van a producir sobre todo deficiencia de factores 2, 5, 9 y 10, que son los vitamina K dependientes. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar, digamos, a un paciente que tiene deficiencia de vitamina K? Las plaquetas están normales, el tiempo de sangría normal, porque no hay un problema en la hemostasia primaria. El problema es en los factores, en la síntesis de factores vitamina K dependientes y por lo tanto van a estar prolongados el tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina parcial activada. Las otras coagulopatías también frecuentes son las hepatopatías, ¿no? Entonces, ese va a ser el trastorno hemostático más frecuente de lo que hablamos de adquirido, ¿no? Pueden encontrarse en todas las enfermedades hepáticas, sobre todo en la cirrosis hepática, ¿no? Entonces, los mecanismos que causan el sangrado van a ser varios. Va a haber deficiencia de factores de coagulación, va a haber obviamente una trombocitopenia asociada porque hay hiperesplenismo, puede haber coagulación intravascular diseminada asociada también o una hiperfibrinólisis asociada. Entonces, ¿qué vamos a encontrar acá? El tiempo de protrombina y tromboplastina parcial activada están prolongados. Y también va a haber una alteración en el fibrinógeno, ¿no? Una disfibrinogenemia. Entonces, en este caso, ¿qué podemos usar? Podemos usar plasma fresco congelado para reemplazar los factores de coagulación que están disminuidos en su síntesis. Se puede usar vitamina K, concentrado de complejo protrombínico, por ejemplo, se puede usar para reemplazar la síntesis alterada de estos factores de la coagulación. Recuerden que los factores de coagulación se sintetizan en el hígado. Entonces, los pacientes que tienen, por ejemplo, cirrosis hepática van a poder tener problemas de sangrado, pero por muchos factores. Ahora, la coagulación intravascular diseminada va a ser una enfermedad que se va a desencadenar por diferentes aspectos: infecciones, sepsis, politraumatizados, neoplasias, habíamos visto la leucemia promielocítica aguda, por ejemplo. Se va a producir una entrada del factor tisular en el torrente sanguíneo que va a activar la vía extrínseca de la coagulación y va a generar grandes cantidades de trombina. Entonces, esas grandes cantidades de trombina van a conllevar a que haya un consumo de los factores de coagulación, el 1, el 2, el 5, el 8, el 13. Entonces, este consumo de factores de coagulación va a hacer que el paciente comience a sangrar, pero no solamente va a haber sangrado, también va a haber una formación de microcoágulos de fibrina por la activación de este factor tisular, ¿no? Se consumen las plaquetas, va a haber plaquetopenia, por la anemia hemolítica microangiopática que se produce por estos problemas de los microcoágulos de fibrina que hay en la microcirculación, también va a haber una anemia hemolítica microangiopática.
En el CID vamos a ver ambas cosas. Los pacientes sangran y hacen trombosis. Están sangrando, pero sin embargo vemos que a nivel distal comienzan a tener cianosis, necrosis, ¿no? De los dedos, de los pies, de las manos. Y uno no sabe si manejar el sangrado o la trombosis. Se producen ambos fenómenos y el manejo es muy difícil, ¿no? Cuando los pacientes comienzan a tener un CID, pues la mortalidad es muy alta, ¿no? Y también se va a producir una fibrinólisis secundaria, ¿no? Va a haber un aumento adicional de factores, el fibrinógeno va a estar bajo y van a aumentar los productos de degradación de la fibrina. Es un problema de coagulación muy grande en el cual es difícil manejarlo, ¿no? Sobre todo lo vemos asociado a algunas neoplasias. Por ejemplo, no solamente leucemia, sino también asociado a algunos tumores sólidos. Y cuando ya vemos que los pacientes, digamos, presentan una coagulación intravascular diseminada, muchas veces el curso ya es irreversible. Bueno, básicamente eso era, chicos, en lo que es coagulación. A la siguiente clase vamos a hacer el tema de trombosis. Algunas cosas que quería de una vez fijar con ustedes. El día jueves haremos el tema de trombosis y el día martes hacemos el tema de soporte transfusional y ahí acabamos las clases. Quería quedar ya la fecha del examen, del tercer examen. Entonces habíamos hablado con Adriana para que sea el día 2 de enero, pero el examen recuperatorio de hematología sería el día 3, al día siguiente. Porque según el cronograma, las notas tenemos que entregarlas el día 5.